a la exposición del día. Corredor bioceánico y su implicancia en la República del Paraguay. A cargo del ingeniero Alfredo Sánchez, director de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Por favor, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Antes que nada, agradecerles por la invitación. También transmitirles el saludo del viceministro de Obras Públicas, el ingeniero Hugo Arce, a quien ustedes cordialmente han invitado para que realice esta presentación. Él justamente fue convocado por la ministra a un viaje a Itapúa que le surgió recién el día lunes, o sea que fue muy imprevisto. Entonces me pidió que pueda venir a cumplir aquí con ustedes y realizar la presentación del corredor bioceánico, y así como dijo, es la implicancia en el Paraguay, ¿verdad? Yo tengo preparado una pequeña presentación, ¿verdad? Un poco estructurada, pero por favor siéntanse, pregunten en cualquier momento, interrumpan la presentación, porque justamente me doy cuenta que el esquema acá de la reunión es un poco descontracturado. Entonces por favor, si es que me pueden interrumpir en cualquier momento, entonces yo les voy aclarando las cuestiones, ¿verdad? El corredor bioceánico es un corredor vial que tiene como objetivo unir dos océanos, ¿verdad? El océano Atlántico con el océano Pacífico a través de 4 países: Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, ¿verdad? Justamente es conocido como el corredor bioceánico Capricornio porque es el que está coincidente con el trópico de Capricornio. Hay otros corredores que van de océano a océano, pero en distintos niveles. Este es el que más nos afecta a nosotros porque justamente es un corredor que hace tiempo fue, digamos, pensado, diseñado, y ahora ya está llegando a concretarse. El puerto principal de Brasil, del cual queremos partir con las cargas, porque realmente el puerto de Santos es el puerto concentrador, digamos, de todo lo que es la carga granelera, como de contenedores en el Brasil. Y queremos llegar a los puertos de Antofagasta, Iquique o Mejillones, que está también en la zona, ¿verdad? Son 3.400 kilómetros, de los cuales 600 kilómetros aproximadamente son los que están en el Paraguay. Bueno, algunas reflexiones. Como ya les comenté, son 3.400 kilómetros. El Paraguay ha invertido alrededor de 100 millones de dólares para concretar esta infraestructura. Fue uno de los países que más está invirtiendo, porque justamente era uno de los países en los cuales no teníamos todavía la infraestructura. Sin embargo, Brasil, si tiene una extensión mucho mayor, ya tenía una infraestructura básica, ya tenía rutas. Lo que realizó fue mejoramiento de sus caminos para poder lograr el estándar de un corredor vial, ¿verdad? Pero Paraguay es uno de los países que más está invirtiendo para concretar este corredor. Con este corredor, o sea, el objetivo es convertir a Paraguay en un hub logístico multimodal. Ya les voy a explicar por qué. Y viene bien la reflexión que dio el presidente Santiago Peña en la Cumbre de Poderes de Estado en el año 2023. Este corredor nos permitirá conectar el continente entre sus dos extremos y competir en las grandes ligas, conectando 4 países y transitando desde el Océano Pacífico al Atlántico. Además está decir que este es uno de los proyectos emblemáticos de esta administración, tenemos varios proyectos estratégicos y el corredor vial bioceánico es uno de los que está ligado a su eje principal de gobierno. Bueno, ¿por qué le estaba diciendo que se iba a convertir en un hub multimodal, verdad? Bueno, nosotros actualmente, si queremos llevar de San Pablo, ¿verdad?, a Shanghái, China, se tiene que transitar a través del Canal de Panamá o a través del Cabo de Hornos. Eso lleva aproximadamente 49 días. Si nosotros utilizamos digamos, con 2 métodos de transporte, un camión y después en barco, hacemos en 2 días el corredor bioceánico hasta Chile y después en 37 días hacemos a Shanghái.
Entonces tenemos un ahorro de 14 días de transporte. Parece poco, pero en lo que es transporte marítimo es muchísimo tiempo, ¿verdad? Y eso se traduce en muchísimo dinero, ¿verdad? Alrededor de un ahorro entre 800 a $1000 por contenedor el ahorro de transporte. Entonces eso, en la cantidad, en el volumen que se mueve, es un número muy representativo. Nosotros tenemos aquí en Paraguay, se ha dividido en 3 tramos, ¿verdad? El primer tramo es el que ya está finalizado, inicia en la ciudad de Carmelo Peralta, que está en la frontera con Brasil. Del otro lado de Brasil está Puerto Murtinho. Son 277 kilómetros, el que está, no sé si se aprecia un poquito, pero es lo que está aquí pintado en un color medio celestito, ¿verdad? Esto fue construido con una metodología de contratación llave en mano, la ley 5074, una inversión de 443 millones de dólares, y ya fue inaugurado en el año 2022. Esto llega a las colonias menonitas en la zona de Loma Plata, ¿verdad? Voy a hablarles del tercer tramo y después me voy a concentrar en el segundo. Bueno, entonces este es el primer tramo. El tercer tramo es el que va desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo. Aquí justamente es, ¿por qué me quiero concentrar en este tramo? Porque es el tramo que actualmente está en construcción. Este es tenemos un financiamiento con una fuente externa, otra metodología de contratación. El primero, como le dije, fue llave en mano. Este, sin embargo, es un préstamo internacional. El ente financiero es Fonplata, el que está financiando. Son 354 millones de dólares y son 225 kilómetros aproximadamente lo que estamos construyendo. ¿Por qué les dije que me quería concentrar en este? Además de que está en construcción, con este tramo nosotros logramos la conexión a todo tiempo de asfalto desde Carmelo Peralta hasta la ciudad de Pozo Hondo. El otro lado en Argentina está en la ciudad de Misión La Paz. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la ruta 9 que hace poco fue totalmente renovada. Entonces, desde este punto de Loma Plata hasta Mariscal Estigarribia ya está pavimentado. Entonces, por un tiempo se podrá lograr conectar ya Carmelo Peralta, llega a la ruta 9, Mariscal Estigarribia, llegamos a Pozo Hondo totalmente pavimentado. Dejándonos de lado el tramo central, ¿verdad? Que son 102 kilómetros aproximadamente, con algunos accesos son 115 kilómetros. Este tramo es un tramo que actualmente está en proceso la concreción del préstamo, un financiamiento con el Banco Interamericano, con el BID. Son 200 millones de dólares de inversión, ¿verdad? Entonces este va a estar, digamos, concretado un poco más adelante. No obstante, ya vamos a tener, como les dije, la conexión a todo tiempo desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo. También tenemos en la ciudad de Carmelo Peralta, se está construyendo un puente de más de 1200 metros de longitud atirantado. Está con un avance del 70% ya la construcción de este puente. Es con financiamiento de ITEPU, 89 millones de dólares. Como les dije, este es un puente casi tan imponente como el puente Héroes del Chaco. Cuando uno lo observa, es un puente realmente de gran envergadura, y realmente era por así decirlo, el cuello de botella, porque no teníamos nosotros conexión con Brasil en este sector. Sin embargo, del otro lado, con Argentina sí ya existe un puente. Entre Pozo Hondo y Misión La Paz existe un puente. Es un puente de menor envergadura, pero ya está la conexión física. Sin embargo, aquí en Carmelo Peralta no teníamos nada. Entonces este era realmente uno de los cuellos de botella que ahora ya está en ejecución. Aquí están algunos datos relevantes del puente.
a mí lo que más me gusta, digamos, mencionar es que tiene 1200 metros de longitud, un puente antirantado, y si ustedes ven el puente del Chaco, esto es similar, muy similar. No es de 4 carriles como el puente del Chaco, ¿verdad? Pero es un puente grande también. 2 carriles. Sí, dos carriles y de vuelta, y tiene banquinas también prácticamente del mismo ancho del carril, o sea que tiene 4 carriles en total. En algún momento se podría llegar a hacer de 4 carriles, pero actualmente va a empezar a operar con 2 carriles a cada lado, con unas banquinas a los costados. Es como el puente remanso, Un ¿no? carril a cada lado. Sí. O sea, Ujú. perdón. No sé si me expliqué. O sea, un carril de ida, un carril de vuelta. Dos carriles. Sí, 2 carriles. Y las banquinas. La banquina. Es como el puente remanso, pero el puente remanso no tiene banquina. Ahí hay una banquina. No está previsto para transporte ferroviario, ferrovía no. No está previsto para transporte ferroviario. No está previsto. No está previsto. No está previsto. Ah, Eso fue algo ampliamente debatido con relación a la conexión de la ferrovía. No obstante, tanto este puente como el que se está previendo en Pozo Hondo no está previsto para dicho tránsito. Sí, porque seguramente más adelante van a necesitar transportes más. Sí, es una posibilidad. Es más, más adelante cuando esté hablándoles del tramo 3 en particular, les voy a comentar de que como el Chaco, en el Chaco todas las rutas tienen prácticamente un ancho de 100 metros de franja de dominio, nosotros le llamamos alambrado, el ancho de la franja de dominio. Entonces, no es que la ruta va en el centro, está desplazado ya en un tercio, sesgado de tal manera de dejar todo el otro 2 tercios para construcción, o de una duplicación o también de una ferrovía, ¿verdad? No es nomás tan compatible la ferrovía con las rutas, porque los trenes tienen algunos radios de giro un poco más restringidos. No obstante, en las zonas rectas, que es el caso prácticamente de toda la ruta esta, porque aquí tenemos una planicie donde tenemos rectas a todo lo largo, es coincidente, puede totalmente alojar una ferrovía en ese espacio que nosotros estamos dejando previsto. No obstante, lastimosamente el puente no está previsto para tránsito ferroviario. Así, yo entiendo la dificultad técnica para que no se hiciese con ferrocarril, era principalmente las montañas en la parte de Chile, ¿verdad? Porque ahí me imagino que tenía que ir con túneles y la inversión se aumentaría considerablemente. Sí, realmente la idea, porque yo estuve participando de varias, existen comisiones del corredor bioceánico a nivel gobiernos centrales, donde están los ministerios y demás de todos los países con los cuales tenemos la reunión, y también están los gobiernos subnacionales, que son como las gobernaciones, las municipalidades, ¿verdad? En Salta, en la zona de Salta, Salta-Jujuy, hay algunas conexiones ferroviarias que van y atraviesan ya las cordilleras, ¿verdad? Entonces la idea, si bien hay que hacer algunas inversiones adicionales o hacer un centro, un hub logístico en la zona de Salta, es llevar la carga hasta ese sector y ahí hacer un cambio a tren y pasar por las cordilleras por los pasos que ellos tienen habilitados, ¿verdad? No me creo lo que está diciendo. O sea, que la parte más difícil, que era precisamente las montañas en Chile, la parte más difícil, o sea, lo que realmente complicaba el proyecto ferroviario, eso está solucionado ya. Y se ha optado por camiones que hacia el sur. Eso es lo que a mí me han transmitido en la última presentación que tuvimos ahora en Mato Grosso do Sur hace 2 meses, ¿verdad? No obstante, no es esa traza por la traza actual, o sea, no es ni por el paso de Escama ni por el paso de Sico, es, tengo entendido, más abajo. Entonces te alarga la longitud de transporte. Paso de Escama y paso de Sico no tienen ferroviario.
¿Y qué estimativa de camiones por día se ha calculado que habrá cuando esté en pleno funcionamiento? No, nosotros tenemos una estimación, bueno, la verdad que nosotros pensamos mucho en ejes equivalentes, le llamamos nosotros para el diseño estructural, que está alrededor de 4 millones de ejes, pero si me pedí hacer una conversión a camiones... Dividido entre 4, ¿no? Son, más o menos son 4 ejes por camión. ¿Y un millón de camiones? Sí, no es tan así porque... No, bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos, bueno. ¿Diario? No, esa es una acumulación a 10 años. Sí, porque los diseños se hacen de la carretera por un eje equivalente a 10 años, ¿verdad? Entonces, estimamos que ha de ser, yo creo que así, arrojándote un número así muy, a lo mejor hasta irresponsable, te diría que entre 1000 y 2000, porque en la ruta 9 más o menos estamos por 800, entonces yo digo que este va a ser el doble, ¿verdad? Porque el equivalente de la ruta 9 es más o menos la mitad de lo que estamos previendo para el bioceánico. Justamente también Itaipú está financiando lo que es el acceso al puente, ¿verdad? Porque el puente en Carmelo Peralta no se construyó, o sea, esta es la ruta PI-15, la ruta PI-15 es la ruta nacional 15, que es la ruta bioceánica, ¿verdad? Carmelo Peralta está en este sector sobre el río, ¿verdad? Entonces el puente nuevo, o este puente se construyó al norte de Carmelo Peralta, unos kilómetros. Y esta conexión también se está construyendo actualmente, son 4 kilómetros y tiene un financiamiento con Itaipú, que son 15 millones de dólares. Entonces, esto se hizo como un acuerdo con el Brasil, ya que Itaipú, lado brasilero, financió el puente que está en Presidente Franco. Entonces, Itaipú, lado paraguayo, es el que está financiando este puente que es de Carmelo Peralta. Bueno, voy a entrar ahora a explicarle un poquito lo que es el tramo 3 que actualmente está en construcción, ¿verdad? Como son 225 kilómetros, hemos dividido en la construcción en 4 lotes. Tenemos lotes aproximadamente de 50 kilómetros cada uno. Justamente Mariscal Estigarribia es la zona donde comienza, y el lote que está pegado a Mariscal Estigarribia es el lote 1. El lote 4 es el que está pegado con Pozo Hondo. Estos son los nombres de los consorcios. Tenemos varios consorcios, la gran mayoría están conformados por empresas paraguayas. ¿Cuáles son las etapas de construcción de esta obra? En un principio nos tomamos 6 meses para realizar el diseño final de ingeniería, ya que teníamos un estudio de factibilidad y con eso se llamó a licitación. Entonces se realizó una etapa de 6 meses a realizar el estudio, la ejecución del diseño final. Así también en esos 6 meses se realizó el catastro de las áreas a expropiar y la actualización del estudio ambiental del proyecto. Esto inició en marzo-abril del 2024. Después saltamos a una etapa de construcción, son 2 años de construcción. Esto también ya comenzó en agosto del año 2024. Y lo que más a mí me deja tranquilo es que tenemos 8 años de mantenimiento luego de que el contratista termine las obras, ¿verdad? Nosotros actualmente en el Ministerio de Obras Públicas estamos lanzando obras con mantenimiento, construcción y mantenimiento. Solamente que la gran mayoría de nuestros contratos son de 4 a 5 años de mantenimiento posterior. Este fue el primer contrato en el cual logramos negociar que sea 8 años de mantenimiento. ¿Qué involucra esto? Involucra digamos, un compromiso adicional por parte del contratista en la etapa constructiva, ya que él se va a quedar con el mantenimiento, con la obligación de mantener. Entonces él tiene digamos, controles adicionales, ya que el flujo de dinero, él optimiza su flujo de dinero. Entonces
no, hay distintas estrategias. Hay veces que vos construís y de repente podés sacrificar, digamos, algunas cuestiones de tal manera a dejarlo en la etapa de mantenimiento. No obstante, siempre es un balance de en qué momento vas a gastar la plata, ¿verdad? Entonces, esto es un contrato de 10 años y medio en los cuales estamos vinculados. Estamos ya en la etapa de construcción, ¿verdad? Acá el 28 de agosto. La obra va hasta el 2026, la construcción de las obras, y posteriormente hasta el 2034 el mantenimiento. ¿Qué incluye? Bueno, este es uno de los contratos que incluye muchísimas obras logísticas, ya que en su momento se decidió dotarle a todo este sector con algunas obras de infraestructura adicionales que no estaban teniendo, ¿verdad? O sea, nosotros en Mariscal Estigarribia tenemos un aeropuerto muy importante, ¿verdad? Que tiene una pista con pavimento rígido. Es un aeropuerto que se utiliza como sería como el respaldo del Silvio Pettirossi. Si es que no pueden aterrizar en el Silvio Pettirossi, pueden ser derivados los aviones tanto a Mariscal Estigarribia como al aeropuerto de Ciudad del Este, ¿verdad? No obstante, las pistas tenía que realizarse algunos mantenimientos en las losas de ese hormigón, ¿verdad? Entonces, con este contrato nosotros vamos a intervenir y vamos a reparar eso. Eso lo hacemos en coordinación con la DINAC. Justamente esta semana estuvimos realizando unas reuniones de coordinación como para iniciar los trabajos, porque como todo aeropuerto tiene sus bemoles para intervenir, no es que se puede cerrar nada más la pista y decir, bueno, voy a trabajar. Sin embargo, tiene que ser muy coordinado, se notifica, se avisa justamente a la OASI que ese aeropuerto se está realizando obra, porque justamente es un aeropuerto de respaldo, no es que puede estar cerrado en cualquier momento. También en Pozo Hondo estamos realizando una intervención en la pista de aviación de la Naval, ¿verdad? Ahí sí que es una pista de tierra que actualmente vamos a pavimentar. Y en esta realmente sufrimos ahora, hace 2 meses que estamos con una creciente del río Pilcomayo que rompió los diques de protección de la ciudad de Pozo Hondo, inundó toda la zona, incluso inundó la pista de aviación naval, y estamos sufriendo justamente para asistirle a las personas en ese sector. Estamos utilizando una pista de base, se está utilizando una pista de aviación que está en Infante Rivarola, un poco más al norte en este sector. Tiene 80 kilómetros de desplazamiento en helicóptero, ¿verdad? Si nosotros teníamos operativa ya nuestra pista, bueno, iba a llegar la ayuda directamente ya en Pozo Hondo y un traslado tal vez de 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces, realmente estamos notando que esta infraestructura va a traer un beneficio para toda la comunidad en ese sector. Adicionalmente, estamos también construyendo peajes, pesaje, control de peso de los vehículos, y también estamos realizando el diseño del centro de control fronterizo entre Pozo Hondo y Misión La Paz. Ese puente, sí. Pozo Hondo, Misión La Paz, no se tiene previsto ensanchar, agrandar o reforzar, porque era medio precario, yo conozco esa parte. Sí. Justamente en las próximas láminas le voy a mostrar. Hay proyecto de... Nosotros identificamos que este puente, si bien está operativo, un puente de 200 metros, estructuralmente no tiene ningún inconveniente para recibir carga. No obstante, tiene el inconveniente que del otro lado está la comunidad Wichi. O sea, de este lado Argentina tiene casi 1000 hectáreas de una comunidad indígena. De hecho, toda la ciudad de Misión La Paz está dentro de una comunidad indígena y cae en el centro mismo. Por eso es que la comunidad Wichi no permite el tránsito de camiones pesados en ese puente.
Nosotros identificamos y con este contrato, o sea, con este contrato de préstamo estamos haciendo el diseño, de factibilidad y diseño del futuro puente, ¿verdad? Eso tenemos que negociar y estamos en ese trámite a través de Cancillería con Argentina, ¿verdad? Porque tenemos que consensuar con el gobierno argentino la ubicación. Si bien nosotros le vamos a dar la herramienta para poder realizar ese consenso, le vamos a dar el estudio de factibilidad y para decidir conjuntamente con ellos, aquí vamos a construir, ¿verdad? Es nomás el río Pilcomayo tiene sus particularidades, no es un río como el río Paraguay donde tiene definido un cauce. El río Pilcomayo va zigzagueando, va cambiando, ¿verdad? Entonces tiene sus dificultades de diseño. No obstante, tenemos ya identificadas alternativas de dónde colocar el futuro nuevo puente, ¿verdad? Disculpame. Sí, sí. En ese punto hablamos del río. Nada, buen día para todos. Muchas gracias. Sobre el río Pilcomayo, hace como un mes aproximadamente escuché en una entrevista a la ministra que había una obra en el Ministerio de Obras con la Comisión del Pilcomayo para realizar obras parecidas a las que hizo Argentina por su lado. No sé si es para encauzar, entubar, algo así, disculpame las imprecisiones. Sí, sí. ¿Verdad? Y no sé si en esto que estás diciendo está previsto eso. No, realmente las obras, bueno... No como obra, sino sí. la otra solución en particular al río... Te explico, ¿verdad? El río Pilcomayo llega acá a Pozo Hondo y va hacia el sur, ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos en este sector, 100 kilómetros más abajo aproximadamente, está lo que nosotros conocemos como el proyecto Pantalón, ¿verdad? Donde hay un canal que ingresa hacia el Paraguay, el agua del río Pilcomayo, ¿verdad? En ese sector es donde nosotros tenemos, o sea, el MOPC tiene un destacamento prácticamente permanente de limpieza de canal. ¿Por qué? Porque el río Pilcomayo es un río que trae muchísimo sedimento de las montañas de los Andes, ¿verdad? Y trae mucha arena y eso en semanas te colmata todo tu canal. O sea, vos podés estar limpiando regularmente, pero en una riada viene muchísima arena y te colmata y entonces el canal, el agua busca su camino. Entonces ya no tiene para entrar en Paraguay, se va a la Argentina, ¿verdad? 20 millones de dólares anuales se gastan. Sí, muchísimo del presupuesto de obras públicas se va, bueno, porque realmente es complicado, vienen no solo sedimentos, sino que también vienen materiales orgánicos, o sea, son palos, nosotros le conocemos como los palos bobos, son como unas ramas que vienen con el río, ¿verdad? Hay veces que vos mirás el río Pilcomayo y no ves el agua, ves solamente los palos, ¿verdad? O sea, por eso le digo, es un río realmente desafiante, ¿verdad? Pero eso está un poco más al sur, un poco más al sur. Y es ahí donde lo que te... Ahí es donde se está realizando la inversión. Incluso esto ingresa al territorio paraguayo, llega a la zona de General Díaz, más o menos en este sector. Ahí en General Díaz es otra zona donde hay unos pasos críticos, ¿verdad? Donde siempre se colmata, ¿verdad? Entonces en este sector ahora mismo también está realizándose obras. Nosotros, dentro de los contratos del lote 4, que es el lote que tenemos pegado al Pozo Hondo, estamos realizando también alguna asistencia a la Comisión Pilcomayo, principalmente en la zona de Pozo Hondo. Como les comenté, ahí tenemos unos muros de contención de tierra que se rompieron en esta última riada, se rompió en 3 lugares y eso generó que toda la ciudad de Pozo Hondo quede bajo agua, ¿verdad? Estamos estudiando la alternativa, porque nos pidió la ministra justamente que tratemos de asistir con este contrato a esta zona. Entonces estamos viendo si, de hecho, que vamos a hacer la reparación de los muros,
ahora estamos estudiando alternativas técnicas que podemos apoyar para dejar a la ciudad de Pozo Hondo un poco más segura. Entonces, eso está en estudio actualmente. Bueno, después, obras dentro de la ciudad de Mariscales de Iguerrilla, como les comenté, aquí tenemos el aeropuerto de Mariscales de Iguerrilla. Nuestra traza principal va aquí hacia el sur. Tenemos acá la entrada principal, esta es la ruta 9, ¿verdad? Acá en la intersección de ruta 9 comienza nuestra traza. También hacemos nosotros una construcción de 5 kilómetros de acceso a Mariscales de Iguerrilla y estaremos realizando o construyendo un nuevo acceso al aeropuerto, porque el actual acceso se realiza a través de la comunidad del destacamento militar, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar construyendo un acceso nuevo, independiente al destacamento. También dentro de la ciudad estamos construyendo unos pavimentos para que digamos, dar una continuidad a todo lo que es el acceso, ¿verdad? Y también un complemento a lo que ya se ejecutó con las obras de Ruta 9. Porque el Ministerio de Obras Públicas hace poco hizo la renovación de todo lo que es la Ruta 9 que llega hasta Mariscales de Iguerrilla. Actualmente también se está licitando lo que es la conexión de Mariscales de Iguerrilla hasta Infante Rivarola. Sí, hasta Infante Rivarola. Primero está La Patria, un poco más al norte. ¿Qué más le puedo contar? A ver. En Pozo Hondo, como ya les dije, estamos haciendo la construcción de la base de la pista de aviación naval. También realizaremos algunas obras urbanas dentro de Pozo Hondo. Acá justamente se puede apreciar, este es el puente que ya existe, un puente de 220 metros aproximadamente. ¿Ese puente de los argentinos? Sí, un puente construido por la Vialidad Nacional de Argentina, creo que tendrá algo así como 30 años prácticamente. Justamente, como ya les comenté hace rato, aquí está nada más plasmado en el tema del diseño del nuevo puente, ¿verdad? Eso estamos trabajando intensamente con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder realizar la aprobación por parte del lado argentino del lugar, ¿verdad? Y ahí también decidir si se va a construir de manera binacional o nosotros en su momento Paraguay ofreció construir el puente, ¿no? Entonces, no obstante, las negociaciones realmente con el lado argentino son un poco complejas. Eso hay que, no sé si destacar, pero es una realidad que no se puede, digamos, ocultar, ¿verdad? Que son las negociaciones con relación a los nuevos puentes con Argentina son un poco complejas. Una vez terminadas estas obras, el puente de Pozo Hondo será el nuevo cuello de botella, por así decirlo. O sea, hay que resolver a un mediano plazo, y concretarlo, ¿verdad? Porque el puente Carmelo Peralta va a estar activo en 2026. Nuestras obras también a fines de 2026 ya van a estar activas y bueno, después ya... Ahí se va a trancar. Bueno, también dentro del contrato de préstamo tenemos programas de gestión ambiental. Los bancos, los entes multilaterales son muy rígidos con el tema de los cuidados ambientales. Entonces eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque tienen políticas realmente estrictas. Entonces nosotros tenemos que elevar nuestra vara hasta la política de ellos y estamos realizando un buen trabajo en ese sentido. También tenemos lo que es la adquisición de los servicios ambientales, ¿verdad? Que principalmente es el alquiler de campos vírgenes o reforestados que no se pueden tocar por un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros, eso es como una compensación ambiental también que tenemos. Áreas protegidas. Ahora, no necesariamente áreas protegidas, pueden ser privados que tienen terreno,
bosques vírgenes o reforestados, y uno le paga un valor monetario para que él no toque ese espacio por un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces es como una compensación por los árboles que nosotros estamos, digamos que tenemos que talar para poder instalar las obras. Ahí hay la imagen de una guarabazu cruzando el tramo justamente de la Bioceánica 1, ¿verdad? Ya nos tocó a nosotros ver lo que estamos viendo mucho es el yaguareté en ese sector. Realmente el Chaco paraguayo tiene una fauna increíble, se ve de todo ahí, ¿verdad? Entonces tratamos de realizar la obra con el menor impacto posible, ¿verdad? También tenemos el objetivo de revalorizar los sitios históricos. Como ustedes saben, todo este sector por el cual atraviesa esta ruta fue, digamos, un local o donde se llevaron a cabo batallas en la época de la Guerra del Chaco. De hecho, tenemos dentro del plantel de las empresas arqueólogos en caso de que se realicen hallazgos, y principalmente en otras obras, ahí en el sector de la Ruta de la Leche, un poco más al sur, ya hemos encontrado hasta incluso camiones, eso de los camiones que se utilizaban, incluso se encontraron algunos vestigios de cuerpos y demás, ¿verdad? Entonces ahí se realiza todo un procedimiento, ¿verdad?, donde los arqueólogos nos ayudan para realizar eso. Entonces, de tal manera a respetar todos los vestigios también que se encuentran de la guerra. Y ya se realizaron la revalorización de zonas más al sur con otras obras, por ejemplo, fortines, y la idea es construir en Mariscal Estigarribia un museo también con apoyo de la municipalidad. Entonces, con recursos de este préstamo le vamos a estar apoyando también para tener eso, y para que la gente también conozca un poco las cosas que ocurrieron en el Chaco paraguayo. También tenemos gestión dentro de la gestión ambiental y servicio ambiental. Tenemos planes para pueblos indígenas. Hay muchas comunidades indígenas. Si bien nosotros no tenemos una afectación directa a las comunidades, tenemos una afectación indirecta en el sentido que está la ruta pasada cerca y puede en cierta forma afectar el estilo de vida de esa gente. Los territorios o las propiedades de las comunidades indígenas en el Paraguay no se pueden ni siquiera expropiar. Entonces, por suerte con este corredor nosotros no cruzamos por ninguna propiedad de ellos, ¿verdad? Entonces, no obstante, les realizamos unos apoyos. Por ejemplo, les construimos centros comunitarios, tanques de agua, construcción de aulas, tinglados, y constantemente tenemos reuniones con ellos en el sentido de que hay veces que nos piden cambiar el tipo de ayuda, y eso tratamos de ajustar lo máximo posible y tratar de darles a ellos lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, tenemos también un componente importante, lo que quería destacar, ¿verdad? Y bueno, ya voy cerrando la presentación. Estas son fotografías de nuestro día a día, de la construcción de terraplén, de suelo cal. Ya están, como pueden ver, son fotografías de ahora, de diciembre, de marzo. Estamos en plena ejecución. Sí, bueno, hubo un evento, como les dije, estamos con un evento atípico, que es el tema de las lluvias. Tuvimos la riada del río Pilcomayo y también unas lluvias intensas en todo lo que es este abril, ¿verdad? Este abril fue bastante complicado allá en el Chaco, mucha lluvia, ¿verdad? No obstante, tenemos los elementos compensatorios dentro del contrato. Bueno, todo lo que es la inclemencia climática se le reconoce al contratista, digamos, un día no laborable, y después se compensa. Entonces, estamos en cronograma, estamos en plazo, y yo creo que vamos a llegar al objetivo. La presentación ha terminado. Cualquier cosa que te quieran preguntar, bueno, estoy disponible. Permiso.
creo que